Boreal Televisión presenta. Muy buenos días, amables amigos. Muy buenos días, Ramón Cabral de la Torre. Buenos días, Danilo Basilio. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Para nosotros, como siempre, un placer estar con ustedes en este martes 21 de marzo. Abril. De abril. Saludos, jóvenes. Hola, Atahualpa, buenos días. Buenos días a Ramón Cabral y a toda la teleaudiencia que nos sigue día a día. Ramón, tuve un problema con las efemérides. Las de hoy las leí ayer. Y yo no sé si vamos a repetir. Que hoy es de verdad cuando se cumplen las efemérides de la fecha. Pero tuve un problema en el día de ayer, no me di cuenta y cometí el error de leer la de hoy ayer. Es 21 de abril, martes del año 2020. Bueno, si esas son las efemérides, ¿verdad? ¿No la va a leer? Bueno, déjame leerla porque son cosas muy importantes. Como se cumplen en el día de hoy, yo creo que sí que hay que actualizarlas. Sí, es San Anselmo y San Silvio. Se conmemora la fiesta del Reino Unido. Están de fiestas los británicos. En el año 1849, el ejército dominicano, comandado por el general Pedro Santana, derrota a los haitianos al mando del general Faustino Solúk en la batalla de las Carreras, cerca de la bahía de Ocoa. En su huida hacia Haití, Solúk saquea y quema los pueblos de Azua y San Juan de la Maguana y otros que encontró en su camino. 1936 inicia su transmisión la emisora HI9B, que es la voz de la española, identificada como la Broadcasting del Hotel Mercedes, fundada por Morito Sánchez, emitiendo desde el Roof Garden del Hotel Mercedes en la calle 30 de marzo. En 1963 muere el señor José Pepito Bosch, padre del presidente de la República, profesor Juan Bosch. Y en el 66, el siglo pasado, un grupo de catedráticos de la Universidad de Santo Domingo deja esa academia para fundar la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. En 1970, el expresidente Juan Bosch regresa al país de su autoexilio en España, donde escribe sus más importantes obras con el propósito de reorganizar y modernizar al PRD. En 1998, República Dominicana y Cuba anunciaron en forma simultánea el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas, interrumpidas hacía casi 40 años. En el año 2019, el segundo tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo se convierte en el primero del país que impone 40 años de prisión por un homicidio, aplicando la ley de armas contra Jesús Francisco Ramírez Guzmán, acusado de asesinar al cabo de la Fuerza Aérea Diógenes Polanco González. Y en las internacionales, en 1519, Hernán Cortés avista por primera vez las costas mexicanas, anclando sus naves cerca de San Juan de Liulúa. Y en 1914 se produce la ocupación de Veracruz por tropas de Estados Unidos, ordenada por el presidente Tomás Woodrow Wilson. Y en el 60, Brasilia se declara nueva capital del Brasil. Esas son las informaciones de las efemérides. Bueno, yo no. ¿Y el Santoral se te quedó? De Santiago y las transmisiones de radio, Morito Sánchez es hermano de don Juan Sánchez Correa. Don Juan Sánchez Correa, que es el padre de Juanchi, Luigi y esa gente que están siempre en la primera plana con las águilas ibaeñas. Y Morito Sánchez, antes de morir, por ahí era que se transmitía el discurso que a la 1 de la tarde pronunciaba el profesor Juan Bosch en los años
de post-Trujillo. Y Morito Sánchez dijo que si él moría, mucho cuidado con quitarles ahora al profesor Juan Bosch y a su partido, que debería seguir transmitiendo a la 1 de la tarde. Morito Sánchez, una anécdota, era un músico profesional graduado en el Conservatorio de París, con una beca que le otorgó el gobierno de Horacio Vázquez. Era un músico, pero buen músico. Nunca prácticamente vivió de la música. Vivió de sus negocios radiofónicos y de otras actividades. Y también Juan Sánchez Correa era músico. Y vemos entonces el hijo de Juan Sánchez Correa, que es músico principal del país, que es Jochi Sánchez. Hay una corriente musical en los Sánchez. Vamos a las informaciones, a los comentarios, etcétera, para que los amigos televidentes de aquí y más allá estén en estos muy buenos días, estén informados. Bueno, mira cómo son las cosas. Desde el año de 1938, lo que es el capitalismo, su dinámica de producción, se ha producido un desplome de los precios de el West Texas Intermediate, perdón, alrededor de $38 el barril. Bueno, por suerte, hasta cierto punto con la pandemia, le libera una carga a países como el nuestro, muy pobres con eso del problema de un petróleo alto. Pero como no hay ni gran consumo ni gran producción, que es el centro de lo que hoy se debate en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, está la corriente de ir liberando a estados parcialmente que no hayan sido afectados de manera impactante y que su economía permite abrirlo tomando ciertas medidas. Parece que la influencia del mundo de la sueco en el sentido de que ellos abrieron su economía parcial porque sus números, la curva descendió y se alineó o se aplanó, de manera que el gobierno tiene un respiro para poder seguir atendiendo los gastos que debe tener para enfrentar al coronavirus, que es bastante. ¿Y dónde fue que se aplanó la curva? Porque yo no vi el aplanamiento. Sí, en Suecia. Suecia inclusive. En Suecia. Eso fue el que usted me ha mezclado ahí a Estados Unidos y no comenzó con el petróleo, me metió el coronavirus, se fue a Estados Unidos y ahora es que tiene una relación. Resulta que, por ejemplo, Fursi, que es el encargado en Estados Unidos, el director nacional de infectología, ha planteado que a final de este mes o a final del otro hay la posibilidad de abrir la economía. Recuérdese que Trump es comerciante y niega cosas, a veces comete errores de apreciación o no entiende en un momento dado algunas cuestiones que se le presentan. Pero hay esa posición en Estados Unidos de que, a nivel de gobierno estamos hablando, de que se vaya abriendo parcialmente la economía en aquellos estados en que se puede manejar por los números que ellos tienen allá. Por ejemplo, en Nueva York ni se hablar, eso tomará otro derrotero y algunos otros que, como el suroeste, para New Orleans y toda esa zona por ahí, han subido mucho los números. Eso más o menos. Aquí parece que también tiene esa preocupación el gobierno, sectores del gobierno dominicano, decía cuándo comenzar a abrir la economía nacional. Pero eso es importante en la medida en que se combate el coronavirus y qué tiempo definirá que estamos aptos para ir gradualmente abriendo la economía y que pueda asumir su dinámica anterior, porque esto no ha impactado. El coronavirus, según el FMI y los organismos internacionales bilaterales, nos impactó inmediatamente con un 2% del PIB. Y eso puede crecer más, no solo para nosotros, para todos los países de la región del Caribe,
que se habla entre un 4 y un 5. Para eso hay que estar preparado y poder cuanto antes accionar, dinamizar la economía dominicana. Pero esas son las posiciones que hay en términos económicos. Pero vamos por parte, a ver si... Vamos con petróleo. Sí. Vamos a empezar por la primera pieza que Cabral empezó la conversación, porque ese fue el tema principal. Primero, dejó en el aire que el barril de petróleo $37. ¿Quién ha dicho? Pues yo no tengo sé. el 38, pero no lo... está bien. No, es que es todo lo contrario. Miren, ayer el precio del barril de petróleo estadounidense cerró negativo. Sí. O sea, por debajo de cero. Se estaba cotizando, o sea, los productores de petróleo le estaban dando al que comprara el petróleo para mayo, le estaban dando 37 centavos, .63, al que lo comprara, para que se lo llevara. Esa es la realidad. O sea, no... le decían, mira, yo te voy a pagar a ti para que tú lo confirmes y te lo lleves, pero en mayo, ahora. Hoy martes es que cierran los contratos para mayo. Y como ustedes saben que hay una diferencia de horario en China, hoy en China el barril de petróleo se estaba cotizando a 56 centavos de dólares. Ese es el precio con que abrió en China la cotización del barril de petróleo. O sea, subió a positivo, porque ayer lunes había cerrado que los vendedores le daban al comprador para que se lo llevara. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Porque la gente puede pensar, ¿y por qué todo esto? Bueno, es que no hay dónde almacenar el petróleo ahora mismo. Y eso para los que intervienen en ese mercado es una carga enorme, porque tienen que pagar ese almacenamiento, tienen que pagar los buques. Por ejemplo, gente que compró petróleo justamente para revenderlo con contratos para mayo, no encuentra dónde depositar ese petróleo, no tiene compradores porque no hay lugares, no hay depósitos. Todos los depósitos están llenos. Y esto ha hecho que el petróleo llegue a un histórico nunca visto, que es cerrar en negativo, pagando de los productores, de los revendedores o vendedores a los compradores para que se los lleven. Por ejemplo, el caso de República Dominicana. Ahora mismo sería excelente comprar el petróleo ayer mismo, que cerró el West Texas por debajo de cero. Solo nos costaría a nosotros el transporte y todo lo que se le agrega. Pero resulta que los depósitos o los tanques que tiene la refinería dominicana de petróleo están llenos. No se pueden comprar. Porque no hay un consumo masivo de la... No, que no hay donde meter el petróleo. En el mundo no hay donde depositarlo. Pero y precisamente... Eso anda por todos los lados. Pero precisamente, Atahualpa, es porque no hay un consumo. Entonces, el petróleo, como está una gran parte del mundo industrializado, parado, ¿qué tú vas a hacer? No lo puedes derramar, sacarlo de los tanques. El gran lío lo formó los especuladores, los que compran a futuro. En estos días, el petróleo bajó de un pronto de 60 a 30. Y esa gente se fueron a la bolsa y compraron a futuro para mayo. ¿Qué ocurre? Que ya viene mayo. Y los productores de petróleo dicen, tú me compraste en mayo tanto. ¿Dónde te lo pongo? No, porque yo no tengo dónde ponerlo. Entonces eso es lo que hace que el petróleo se derrumbe su precio. ¿Por qué? Porque usted compra un barril de petróleo como Estado y usted tiene que refinarlo. Usted no puede venderlo así. Usted tiene que sacar los tipos de gasolina. Tiene que sacar los tipos de gasoil, el aftur, el gas de lámpara, la cuestión del asfalto. ¿Verdad que sí?
Pero ¿a quién usted le va a vender el astro si no hay un avión volando? ¿A quién le va a vender las gasolinas si la mayoría de vehículos en el mundo están detenidos? Yo creo que es donde más recorren caminos aquí. ¿Verdad que sí? Entonces, un problema que se presenta, que es muy fácil de entender a partir de ver cómo se maneja la bolsa y cómo se compra a futuro. Los que compraron creyendo que el precio del petróleo podía repuntar en un momento porque no estaban contando con el coronavirus, que se iba a paralizar todo tipo de transporte, quedaron enganchados. Porque tienen el petróleo ya pago y tienen que cogerlo o venderlo por debajo del precio. Entonces, una máxima. Ayer cerró, como dice Atahualpa, en negativo. Y hoy está a 38 centavos de dólares. Es una máxima. El precio depende de la producción y del consumo. Lamentablemente está paralizado el mundo en sentido general o figurado, porque no es que está 100% parado la producción en el mundo, pero ha disminuido sensiblemente. Pero esas son cosas que no se ven todos los días. Eso tenía desde el año 1938 que no se daba una situación tan parecida como esta. No, nunca se había dado una situación como esta. Bueno, yo tengo registrado que lo que más se parecía fue con la caída de 1938. Lo que más se pareció, pero realmente nunca se había llegado a un extremo de esta naturaleza. No. Sabes que yo tengo la cronología de la caída del petróleo aquí, comenzando el 6 de marzo, que el 5 de marzo, que es cuando empieza el desplome, y que comenzó con una reunión de 2 días de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de sus aliados, entre ellos Rusia. El crudo cae por debajo de $50 por primera vez desde el año 2017. El 6 de marzo el barril de petróleo pierde un 10% tras el fracaso de las conversaciones entre Rusia y Arabia Saudita después de que los rusos se negaran a reducir su producción. El 9 de marzo los precios del petróleo caen un 20%. Arabia Saudita anunció en respuesta a Rusia una rebaja del costo de sus barriles de crudo, desatando entonces una guerra entre Rusia y ellos. El 30 de marzo los precios del barril estadounidense y del Brent, que cotiza en Londres, siguen cayendo y llegan a un mínimo, a su mínimo desde el año 2002. El West Texas cierra por debajo de $20. El 2 de abril, el repunte histórico, manipulación, especulación de los precios que suben a un 25%. El 3 de abril, los precios del petróleo ganan otro 10%. El 9 de abril, el West Texas vuelve a caer un 9% y se sitúa a $22. El 20 de abril, día catastrófico. Que es ayer. Ayer, en el mercado petrolero, los precios del West Texas caen por debajo de 0. O sea, fíjate que prácticamente del 9 de abril al 20 de abril, el barril de petróleo perdió $22 para entrega en mayo, no para otra fecha, es para entrega en mayo. Ahora, si esto sigue así, a partir de hoy, que es que cierran los contratos para mayo, entonces junio no vendrá muy lejos de por ahí. No, depende cómo se recomponga el mundo. Porque como tú dices, esta es la primera vez que se ve en esa forma el petróleo. Pero es la primera vez que tenemos una pandemia mundial cuando estamos todos interconectados, cuando tenemos una aldea global, donde en China ocurrió algo y se repartió para el mundo entero. Bueno, entramos en otro tema. Nosotros nos estábamos encontronando uno con otro, interconectado el mundo. Entonces, ahora mismo el petróleo llegó a su pico en el precio, aunque de manera inferior. Bueno, otro grupo de dominicanos retorna al país desde Cuba, porque uno quiere estar en su tierra cuando se dan este tipo de cosas. También en días anteriores, por gestiones del cónsul general
el señor Castillo en Nueva York, también vinieron 138 dominicanos que estaban varados desde que se suspendieron los vuelos. La gestión la hizo la Cancillería a través de Miguel Vargas Maldonado con el gobierno de Cuba y retornaron. Que ese es el papel. Usted tiene que hacer como gobierno, como relaciones exteriores, donde están los dominicanos por una razón u otra, que le agarró el cierre de los vuelos internacionales, a hacer las gestiones necesarias para que esos dominicanos varados, en este caso estaban en Cuba, eran, mira esta cosa, Danilo, eran contratados como trabajadores de turismo, no eran los médicos que trajo Gonzalo Castillo, contratados como temporalmente, obviamente, pues no son residentes en Cuba permanente, como trabajadores de turismo. Yo pensaba que Cuba tenía suficientes trabajadores en el plano turístico como para cubrir las vacantes. Es probable que lo tenga, pero no tiene la experiencia que tenemos nosotros. ¿Entendí? Ellos podrían tener mano de obra. Ahora, mano de obra no calificada, como calificada es la de aquí, quien sí se ha metido en la fiesta de lo que es la industria sin chimenea. Nosotros tenemos muchísima experiencia que a veces no nos damos cuenta que la tenemos. Los cubanos, que no son tontos, bueno, en Dominicana tenemos trabajo, hay gente que podemos traerla para acá con la experiencia que tienen allá, y por eso es que se da esa situación. Bueno, lo importante es que están de regreso al país, ¿nada? Están en su patria, así que se cuiden también, igual que nosotros, para no pecar de ser infectados por el coronavirus. Miren una cosa, yo quisiera que Atahualpa y tú, Ramón, le pongan atención a lo que yo voy a plantear. Nosotros debemos meter todos los cañones en analizar nuestro entorno como país y el coronavirus. Ayer decía un funcionario, señores, prepárense para ir a votar el 5 de julio. Un funcionario, no un político. Prepárense para ir a votar el 5 de julio porque el COVID se queda. Igual como se quedó el SIDA, que todavía seguimos conviviendo con él. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la realidad en China? Que fue el primer país que atajó al coronavirus. Están bajando los casos importados y están subiendo levemente los casos locales. O sea que aunque ellos lo detuvieron, van a tener que convivir con el coronavirus y están teniendo un repunte mayor, aunque es bajito, de 4 y de 9, mucho más alto el interno que lo que le llega de. Esa es la situación en China. En República Dominicana, ¿cuál es la situación? La situación es la siguiente. El país no está listo para retornar a la normalidad, dijo el ministro de Salud Pública. Y es verdad que no. En el día de ayer, la Policía Nacional, aquí en Santiago, desparpajó 3 galleras clandestinas. Y destacaba el vocero que casi nadie tenía mascarilla, pero que sí tenían guantes. O sea, los que estaban jugando gallo no saben en lo que estaban metidos. Esa es la realidad. Los diarios de hoy están planteando que los automóviles crecieron y que creció la andanada de personas en las calles sin ningún tipo, aunque andan con un bozal, andan con una mascarilla, en realidad siguen topetándose y uno encima del otro. Y es como si estuviéramos viviendo una vida normal, como si no hubiera ningún tipo de llamado del gobierno, como si nadie tuviera ningún tipo de voluntad y de conocimiento del asunto en que se está metiendo. Es que este es un país desorden. Este es un país desorden. Yo vi unos recuadros de lo que acontecía en Francia, en España, en Puerto Rico, y todo el mundo guardando distancia. Entonces pusieron aquí en un banco, oiga, y eso parecía, no fila, eso parecía un micro meeting en la mejor época de los 12 años. Es decir, este país desgraciadamente o es cacoduro o tiene su colectivo poco sentido de entender las situaciones, las problemáticas nacionales, en este caso la de salud. No sé cómo eso se va a resolver, porque aparentemente con detener gente de noche, por ejemplo,
después que empiece el toque de queda a las 5, no da resultado en los barrios. Es que es una situación difícil. No, pero mira, Ramón, no es solamente el toque de queda. En el toque de queda se ha descubierto una cosa nueva para violarlo, porque es una intención de no someterse. En las azoteas se están reuniendo la gente, sin mascarilla y sin nada, a jugar dominó y a beber romo. Donde quiera que haya una segunda o una tercera planta, allá se suben. Y hasta los vecinos van, porque la policía no puede entrar, a encaramarse en una azotea, a meter en caja a la gente. Pero ellos no están en la vía pública. No, no es solamente en la vía pública. Lo que se quiere evitar es que la familia se concentre y que no haya ese toque social que puede enfermar a la gente. Sin embargo, los parroquianos no se dan por enterados. Yo quiero saber cuál va a ser el futuro nuestro. Nosotros parece que no nos dimos cuenta en la generalidad qué ocurrió en España. Cuando Inglaterra estaba manoseando la máquina de vapor para pasar a una etapa superior de la producción, los españoles seguían cuidando ovejas. Todavía hoy, nosotros nos damos cuenta que España como sociedad no se integró al desarrollo de Europa. Nos dimos cuenta con el coronavirus, que tomaron el asunto de relajo y nosotros no hemos llegado todavía a esa etapa. ¿Cuál es la etapa más difícil? Cuando hay una gran cantidad de personas que necesitan la atención médica y no hay quien se la dé porque los hospitales están reventando de gente. Eso mismo ocurrió en Italia. No hemos todavía llegado al momento de Italia, que es el momento cumbre, y que así lo están diciendo los que saben de eso. nosotros no hemos llegado todavía al momento difícil. Bueno, en el caso de República... Vimos lo que pasó en Nueva York, que es peor que en cualquier parte de la gran nación norteamericana. Ahí el 34 o el 37% de los que han padecido la enfermedad son minorías, los negros y los latinos que se fueron a vivir a los Estados Unidos, por la forma como están viviendo. Eso se puede entender. Los italianos, que son muy contentos, siguieron en la calle, bebiendo vino y haciendo juergas. Cuando vino el momento cumbre, que es lo que podría pasar aquí si Dios no mete su mano, no dieron abasto a los hospitales. Pero bueno, aquí va a pasar lo que vi en un meme en el año 2021. Ajá. El ministro de Salud anunciando que damos 134 vivos. Así con la barba en el pecho. Vamos a la pausa y venimos en un momentito. Por favor, quédese con nosotros. Esto es Mañana Boreal. Porque la esperanza ha sido nuestro mejor camino y lo hemos construido juntos. Unidos, nada nos detiene. Porque en los momentos difíciles hemos creído, como buenos dominicanos, en la fuerza de la unidad y la hermandad para superarlos. Porque somos un país hermoso, bendecido, solidario, aferrado a la fe y a un mejor porvenir para nuestra gente. Seguiremos adelante porque has confiado en ti, en nuestra nación y en los demás. Apostando a la conquista de un nuevo amanecer. Hoy seguimos a tu lado y lo haremos mañana y por siempre. Siempre.
A las 6 de la tarde, el reloj marca las 18 horas para dar entrada a Ramón de Luna. Señores, qué interesante este cable que viene de Roma, capital de Italia. Y Darío Fernández. Ya el New York Times se hizo eco de esa noticia, de toda esa basura. Con la información veraz, la opinión independiente y sin cortapisas, con la experiencia y seguridad de una trayectoria reconocida en el país. Ramón de Luna y Darío Fernández a las 18 horas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia. Pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. Sí, entonces yo quisiera, por eso hice la panorámica de lo que estamos viendo, cómo está Europa, cuál es la situación de China, cómo andamos nosotros como los chivos sin ley, qué es lo que vamos a hacer, qué plantean ustedes que se puede hacer. Ramón Cabral, pensé en la madrugada en plantearte algo. ¿Tú crees que esta actitud de los dominicanos de resistirse a la autoridad y hacer lo que le venga en gana es una herencia de no haberle entregado al pueblo la libertad de hiciera lo que le dé la gana a raíz de la muerte de Trujillo? No, Recuérdate que hubo un libertinaje donde la gente no entendía nada y la ley no existía. Es probable que esta sea una secuela de eso y que cuando a la muerte de Trujillo no hubo consecuencias. Es una constante histórica. ¿Por qué los gobiernos autoritarios, gobiernos cesáreos, se mantuvieron más que los liberales? Por ese mismo encastillamiento a una no libertad plena. El dominicano no está acostumbrado a elección por motu propio. Es inducido, es por la fuerza, es por el temor. Y eso se sigue reflejando. En la era de Trujillo existían esas mismas condiciones. Sea de Trujillo, la gente cree que esto es un chiquero. Pero ojalá. Fíjate que están jugando gallos sin ningún tipo de previsión, sin mascarillas. Ayer yo denuncié los juegos constantes que se dan en Monte Adentro. En esa gallera parece que mojan la policía, que es lo único, porque lo han llamado, han ido a hacerle denuncia a los ciudadanos y junta de vecinos, ni caso. En La Canela sucedió igual. Es decir, que hay un comportamiento no cívico, no ordenado. Fíjate en las filas. En cualquier país del mundo se conserva la distancia. Aquí no. Entonces no es casual, no es solo el libertinaje, es que como sociedad no hemos estado con plena conocimiento de organizar una sociedad. Los que le ha tocado dirigir los destinos nacionales se han preocupado por mantenerse en el poder con niveles de cierto orden, pero de ahí no pasa. Y eso es lo que estamos heredando. Y eso es lo que estamos viendo en un momento en que se requiere sobre todo la colaboración ciudadana, porque este virus se combate si hay colaboración ciudadana. Si eso no se da como debe darse, no progresamos. Si lo que el político dijo ayer, que nosotros tenemos que prepararnos para convivir con el coronavirus, igual que con el SIDA, el asunto es peligroso,
Esto no no vamos a salir nunca de eso. Mira, en Yo creo China, que este es un momento donde esa curva va elevándose hacia arriba y no ha llegado todavía el momento de gran expectativa y de gran infección colectiva. Yo creo que este es un momento de tomar medidas para detener eso. ¿Y a quién tú puedes apelar? Ayer la Tobalba me decía, no es la gente que tiene la culpa. Es verdad, la gente tiene la culpa, pero el colectivo está por encima del particular. Yo creo que el Estado debe intervenir, aunque sea de manera indeseable, pero de alguna manera lo tenemos que parar eso. No puede continuar así, porque si no nos jodemos como nación. Convivir con el coronavirus, miren lo que pasa en China, que ahora está resurgiendo internamente. Entonces nosotros vamos a convivir con el coronavirus con una curva creciente. pero Bueno, de alguna manera hay que detenerlo. Y yo creo que quien tiene la responsabilidad de hacerlo es el Estado Dominicano, los que manejan el Estado Dominicano. Ya nos dimos cuenta que dejárselo a la gente, que darle consejo, que perseguirlo de noche porque se salen, y que todo el mundo sale. Se equivocó Gustavo Montalvo cuando dijo, no, ya se puede viajar de un municipio a otro. Salió todo el mundo en su vehículo, incluyendo las guaguas voladoras. En la capital, en el Concho, acaban de subirle 10 centavos. Sí, nosotros lo subimos a 10, porque como la autoridad dice que no podemos montar más de 3, entonces nosotros vamos a subirlo para poder cuadrar. Óigame, qué desorden. Entonces, tiene que ir, ¿a quién vamos a apelar? A la Virgen de la Altagracia. La Virgen de la Altagracia tiene sus problemas y su trabajo que hacer, que no tiene que ver con de los hombres. Bueno, tenemos una llamada en la línea telefónica. Vamos a darle entrada. Adelante, buenos días. Hola. De sus hogares, que hacen el esfuerzo de mantener en asta la bandera del programa. Anoche quiero felicitar tanto a Atahualpa como al colega y amigo, que aunque no es miembro activo del programa, pero mantiene sus buenos vínculos y opina, Juan Sebastián, por el enfoque y el tema que trataron anoche del asunto del informe de la OEA respecto a la Junta Central Electoral. Un enfoque bastante diáfano, apegado lo más posible a la verdad, y que es un tema de interés, y sobre todo porque se ha querido darle una promoción y un interés inusitado en la mayoría de los medios, y ojalá, y espero que ustedes, que tienen una visión y una formación que no es en esa línea, y no lo digo por halago, sino en la práctica lo revelan, del asunto de la demanda del coronel, como si eso fuera ¿cómo que dice la última Coca-Cola, de que ese hecho trascendente, de como si se tratara de Albert Einstein, que va a reclamar su honor y eso. Y creo que el coronel fue quizás hasta maltratado y todo, no digo que no. Pero el país no debe, ni las informaciones deben estar dirigidas. Hay un ruido, se oye un ruido. ¿O lo oyen bien? Sí, se oye. Sí, bien. Como para que esto se le dé esa importancia tan trascendente. Y en el mismo PRM, que ha comentado esto, lo ha asumido, yo diría, la cuestión del coronel, no debe tocar mucho ese tipo de temas, porque sobre todo, como dijo Juan Sebastián, esa grabación que hay ahí, que nunca se negó entre el técnico y el oficial, en materia penal eso puede tener cierto peso, eso no se negó, eso tiene cierta realidad y cierta veracidad que puede traer consecuencias. O sea, en este momento en que se está enfocando en las elecciones hacia el futuro y que hay una fecha,
debe cogerse lo primero, como dice un adagio, y no debe dilatarse el tiempo, que veo que podrían haber ahí hasta ciertos intereses en darle esa importancia a esos temas. Cuando hay otros que sí ameritan, y pude ver un panel anoche con Jorge Prat, con los abogados que se consideran la élite del constitucionalismo en el país, analizando lo que podría suceder, y ya no sé, hablando incluso de que lo que se va a hacer si no se puede el 5, ¿qué seguridad tan grande hay de que no se va a poder hacer las elecciones el 5 de julio? Y hay una referencia que se ha hecho y que sucedió, y es que en Corea se hicieron elecciones en medio del coronavirus y se realizaron, y no se aumentó el coronavirus allá. Aquí mismo la fila que hay que hacer en los supermercados, en los bancos, en cualquier colmado incluso, pero sobre todo en los grandes negocios, son de horas que yo no sé de dónde que la gente está retirando tanto dinero y eso, y que debe incluso investigarse. Si es que hay temor, no sé, algo raro. Eso no sé, aún entran por parte, es inusitado. Y esa gente habla, esos sabios, como de prepararse una unidad y unos acuerdos por si el 16 de mayo no hay cambio, y oigan, de cosas serias y cosas graves, como que se está condicionando en eso, y eso sí debe preocupar. La democracia en el país, la constitucionalidad debe mantenerse. El mismo asunto, y ya termino, de lo que se dio en las elecciones pasadas, cuando no se pudieron hacer en febrero y se hicieron en marzo, y no hubo que recurrir a un mecanismo de como que haya que modificar la Constitución. Lo que se está pretendiendo es que haya que modificar y convocar al país, que eso sí traería una olla de grillo, a que haya que modificar la Constitución, porque no se pudo hacer en medio de una pandemia, como ya no se va a poder hacer en mayo. Eso es una locura que sí debe preocuparnos a todos. Muchas gracias, jóvenes, y que sigan bien ahí. Gracias por la llamada. Aquí evidentemente que hay un sector más que todo que está desesperado porque se hagan las elecciones para no perder lo que se puede considerar como el momentum electoral, que es el escenario donde tú sientes que estás como favorito y que en el manejo de una situación como esta, pues podría cambiar esa favorabilidad del escenario. Y me estoy refiriendo evidentemente a la oposición. Miren esta gráfica que vamos a mostrar en un momentito. ¿Por qué me da la impresión de que a partir de ahora, la semana que viene, se van a intensificar los debates, ya no en torno a la pandemia, al coronavirus, sino los debates en términos políticos y sobre todo a tratar de retomar lo que fueron los discursos antes de las elecciones de marzo 15, de poner sobre el tapete los temas de corrupción, de las compras, del manejo de la crisis y todo eso, porque viendo los números fríos de los resultados de las elecciones de marzo 15, usted se da cuenta, por ejemplo, que lo tengo por aquí, cuál fue el resultado por partidos. Están ahí en pantalla los resultados municipales, los votos obtenidos individualmente por cada partido. Y si se dan cuenta, el Partido Revolucionario Moderno alcanzó 40.76% de los votos de las elecciones municipales. Eso equivale a 1.727.553. El Partido de la Liberación Dominicana alcanzó 1.426.328 para un 33.66%, lo que equivale a una diferencia aproximada, o sea,
una diferencia de 7 puntos de partido a partido. El Partido Revolucionario Dominicano alcanzó 186.465 para un 4.40%. El Partido Reformista Social Cristiano alcanzó 3.73% con una cantidad de votos de 158.117 en las elecciones municipales. El Partido Fuerza del Pueblo, que es el penúltimo que ustedes están viendo ahí en la pantalla, alcanzó 144.740 para un 3.42%. Y el Partido Dominicano por el Cambio alcanzó 1.49%. Esos son los resultados de las elecciones municipales del pasado 15 de marzo. Que a pesar de que la mayoría de los ayuntamientos van a cambiar de incumbentes o cambiaron de incumbentes el pasado 15 de marzo, favoreciendo al Partido Revolucionario Moderno, la diferencia de partido a partido es de apenas 7 puntos para el PRM y a favor del PRM y en contra del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué le dice a ustedes? ¿Qué ha cambiado de marzo para acá? La campaña aguerrida de resolver, de donaciones, de movilidad del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que obliga al candidato del PRM a salir de lo que había adoptado como una especie de contribución de quedarse en la consigna de quedarse en casa. Ustedes recordarán que las primeras 2 semanas de que empezó el tema de la cuarentena, el candidato del PRM se mantuvo recluido en su casa, haciendo, por supuesto, honor a esa consigna. Pero mientras el candidato del PRM estaba en su casa, ustedes veían a Gonzalo Castillo mandando a buscar los médicos de Cuba, mandando a buscar insumos a China, mandando a buscar gente a Miami, mandando a buscar gente a donde quiera que había alguien que estaba pidiendo. Todavía en el día de ayer, como decía Cabral, trajo 50 estudiantes de medicina o médicos que estaban haciendo especialidades en Cuba. Y esto obliga al candidato del PRM a salir a las calles y a entregar alimentos, el tema del hospital en La Vega. Y todo eso es parte de la campaña electoral. Y viendo estos números fríos, esto no es una encuesta. Lo que mostramos en pantalla fueron los resultados de las elecciones. Viendo los números, a pesar de que, reitero, el PRM salió favorecido principalmente en las más importantes demarcaciones en términos electorales, cuando usted suma las votaciones de los distritos electorales y los municipios, se da cuenta que la diferencia entre los dos partidos en este caso fue de un 7%. El escenario del manejo de la crisis de la pandemia, ¿a quién favorece? Innegablemente que si el gobierno se maneja bien en este tiempo de emergencia, eso se podría reflejar evidentemente en la candidatura de Gonzalo Castillo en las próximas elecciones. Por eso me da la impresión de que se van a arreciar los pronunciamientos políticos a partir de esta misma semana, que estamos a martes, y a partir de la próxima semana, recordando que este viernes 24 de abril habrá cambio de mandos en todos estos municipios y distritos electorales que cambiaron de incumbente, van a cambiar de incumbente, favoreciendo a los que ganaron, y principalmente en el caso del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, sí, vamos a hacer un comentario. Recordar perdón, que nosotros tenemos que ir a debatimos una pausa. mucho.
Pero perdón, ¿qué pausa, Cabral? Acabamos de regresar. Bueno, me están haciendo señas. Me lo hicieron Mira, ahorita, la pausa. Será un fantasma que te está haciendo señas. Nosotros, no, hay que Atahualpa, vaya debes atrás. recordar, discutimos muchísimo la diferencia entre las elecciones municipales de las congresuales y presidenciales. Para mí no es una sorpresa el que el Partido de la Liberación Dominicana, que estaba en una situación muy difícil en las elecciones de marzo, tuviera ese resultado que prácticamente es un empate. Muy cerca, porque un 7% es muy poco para la situación en la que se encontraba el gobierno. Un dato que quiero, perdóname Danilo, un dato que quiero adicionar es, por eso hablaba ahorita del momentum que atravesó el Partido Revolucionario Moderno, evidentemente favorable, con la manifestación de la Plaza de la Bandera, la consigna la tocadera de pailas, la consigna de que fue el gobierno que boicoteó las elecciones, de que el fraude venía por parte del PLD, que no quería las elecciones, las marchas, el tocadero de Caldero, todo eso era el momentum ideal para el Partido Revolucionario Moderno. Y con todo y eso, ustedes están viendo la diferencia. Por ejemplo, el golpe de efecto viene por las principales alcaldías del país. Pero si usted suma todo lo que es el desempeño, el resultado de las elecciones municipales, se va a encontrar que la diferencia, por ejemplo, entre alcaldías y entre los dos partidos, el PRM alcanzó 81 alcaldías y el Partido de la Liberación Dominicana alcanzó 60 alcaldías, o sea, una diferencia de 16 alcaldías. Usted dirá, sí, pero ganó en el Distrito Nacional, ganó en Santo Domingo Este, ganó en San Francisco, ganó en tal sitio, son las principales plazas electorales. Pero acuérdense que en esta oportunidad es la suma de un todo. Y tenemos que analizar, independientemente de lo que pudo haber sido, yo era uno de los abanderados, de que los resultados de marzo o de febrero en principio, que no se dieron, iban a influenciar evidentemente en los resultados de mayo. Pero ¿qué ha pasado? Hay un elemento nuevo. A partir de marzo, la suspensión que evidentemente perjudicó al Partido de la Liberación Dominicana, lo que se da en marzo y pudo ser ese momentum del PRM con el tema de la pandemia, ese momentum ha ido decayendo. ¿Cómo se decae también ese momento? Con el informe de la OEA, con el informe de la UNIORE. Y eso hará que la misma oposición encabezada por el Partido Revolucionario Moderno retome lo que podría ser la ofensiva en los medios de comunicación y en las acciones que podrían ayudar, participar para la solución o para el frenar el coronavirus en la República Dominicana. Hay una mira, realidad. tú debes recordar que yo tenía diferencias contigo en cuanto a la influencia que podría tener las elecciones municipales en las nacionales. Porque recuérdate que yo mantenía el criterio de que ahora, en marzo, lo que se iba a discutir eran los liderazgos locales. Y que tú podrías ser de un partido, simpatizar por un partido, pero iba un candidato que era tu compadre o era compadre de tu hermano y que tú tenías que votar por él y olvidarte del partido. Porque tenía un compromiso moral con esa persona que tú la conocías que era muy seria. Lo que viene ahora, en julio, son elecciones nacionales, donde ya no viene la influencia del liderazgo local. La cosa se generaliza, porque si hubiera sido en marzo las elecciones nacionales, no te creas que hubiera perdido el PLD por un 7. Hubiera sido mucho más amplio. ¿Por qué razón? Porque ahí no iba a influenciar el liderazgo local como ocurrió. Por eso te digo que no me sorprende que el PLD, estando tan chiquito y el gobierno tan a la defensiva, estuvieran tan cerca.
¿Por qué razón? Porque el PLD es el partido más organizado, el que tiene organismos en cualquier parte, cualquier punto, por lejos que sea del país, tiene un organismo. Por eso en las elecciones municipales tuvo esa influencia, por eso no fue mucho más amplio. Pero ahora no. Porque hay una cosa, tú has estado hablando acerca de Gonzalo Castillo por el PLD y estás hablando de Luis Abinader por el PRM. Pero te estás olvidando de Leonel Fernández, que podría tener una votación que obligaría a una segunda vuelta electoral. Bueno, pero que yo no he tocado el tema. Es que yo no he tocado el tema de una segunda vuelta. No. Pero en las elecciones nacionales, tú tienes que tomar en cuenta eso. Pero si alguien se va en la primera vuelta o no. Entonces yo creo que es importante los votos de Leonel Fernández porque podrían llevar más allá las elecciones nacionales. Pero entonces, hay la una influencia que pueda tener pero y los justa, votos que pueda tener impedirían que el PLD o el PRM saquen el 50%. Pero es que yo no estoy mezclando una cosa con otra. Yo estoy diciendo, señores, vean los resultados de este ejercicio en marzo. Y cada quien de manera individual. Ya cuando entremos a analizar, por ejemplo, qué puede pasar que no se dé una victoria en una primera vuelta, que aparentemente ese es el escenario más posible, ya tendríamos que ir considerando cuál es la suma de cada uno de los que podrían ser los aliados de los principales candidatos. Por ahí andan encuestas que están dando a Leonel Fernández en un momento de crecimiento por el manejo que ha estado dando desde los medios de comunicación al tema de la pandemia en República Dominicana, que evidentemente con la capacidad comunicacional que tiene Leonel Fernández y el conocimiento, la experiencia del manejo de Estado, el que más favorecido en términos de manejo de medios ha sido Leonel Fernández, en términos de orientación y todo. La otra parte, en términos de realidad y de punch, como se dice en términos publicitarios, ha estado favoreciendo a Gonzalo Castillo por las acciones directas que ha realizado. Y ese es el escenario que estamos viendo, y yo lo que estoy planteando es que esto va a generar un recrudecimiento con miras a las elecciones de julio 5, que es lo que se está insistiendo en que va. Ahora, si no llega el aplanamiento de la curva, si no se reduce sustancialmente, ¿quién va a ir a votar en las elecciones? Tendrán que llevar la gente como arriada y por los partidos, el que tenga más recursos, el que va, y la votación podría ser una votación que no sea que no refleje la misma realidad en términos electorales, porque hay una situación de emergencia, pero se está insistiendo, no, que en julio, porque esa es la idea que hay que vender. Hay una realidad constitucional. Mira, el 16 de agosto hay que entregar. Uno a la vez. Uno a la vez, porque ya ha hablado mucho. Danilo está hoy que le tira toda la bola. Trae bola alta, bola. Mire, lo primero que demuestra esta lectura es que ya no es la primacía de partido número 1 en el país. Eso es lo que dice esta elección. Claro, he sostenido siempre que lo que pasa en la municipal no necesariamente es el escenario de las nacionales, porque en las nacionales no entra como elemento primario de atracción las relaciones que puede tener un candidato con una comunidad, que no importa el partido. Como decía Danilo, caramba, si viene el compadre mío a decirme yo quiero el voto tuyo, uno se olvida que no sea del PLD, en el caso hipotético de esa persona, y accede a las relaciones primarias, es decir, a las relaciones personales. Lo otro es que en las nacionales va a entrar un tema que no es local, o temas que no son local, deuda externa, manejo del gobierno, corrupción, impunidad, todo eso va a entrar en el debate.
Y yo entiendo que no es raro. Pero esos elementos no estuvieron ausentes en las elecciones de marzo. Pero no tienen los rasgos de primacía como lo va a tener probablemente en la elección que está pautada para el 5 de julio. De julio. De junio. Julio. De manera que eso hay que verlo varios aspectos y que debe analizarlo el PLD junto con el PRM también, porque en las ciudades principales quién ganó más, todo eso, porque ahí está el cúmulo de votos, independientemente de la diferencia de un 7%. Porque, pero Cabral, es que estamos hablando de que sí, ok, esas son las principales demarcaciones, pero la suma de los elementos te da el todo. Porque nadie está diciendo, pero nadie, o sea, la abstención es alta también en el término municipal, muy alta. No es lo mismo que en las nacionales, que no pasan de lo más que han llegado a un 30, generalmente es el promedio. Y todo eso. Ahora, ¿cuál es la pregunta que ustedes se están formulando? ¿Se puede hacer elecciones o no por una pandemia? Ese es el problema. Entonces, contraviene si no se hacen el orden constitucional, o hay que hacer un arreglo nacional de las fuerzas vivas, de los actores principales. Mira, hay un debate ahora que, por ejemplo, si las elecciones del 15 de julio son extraordinarias o no. Porque al haber una posposición, la misma Constitución establece, le da potestad de regulador a la Junta Central Electoral, y puede la Junta tomar decisiones de acuerdo a la ley orgánica de régimen electoral, lo que establece la Constitución, pero la Constitución, de acuerdo a una corriente de abogados constitucionalistas, dicen en qué fecha se celebran. Sí, opina y dice que en dado caso de que se produzca por alguna razón una elección extraordinaria, tiene que ser por ley, no por una resolución de la Junta Central Electoral. Yo puedo buscarle el artículo de la Constitución para que ustedes vean que este debate también se va a centrar si no hay un acuerdo entre todas las fuerzas de la República Dominicana, no solo las fuerzas políticas, porque están todos los representantes de todos los sectores, perdón. Y ese es otro debate que habrá que tomar en cuenta. Ahora, yo pregunto, ¿ustedes creen que ahora mismo, después del informe de la OEA, después del desmonte de lo de la Plaza de la Bandera, es la misma situación del PLD que antes que para las elecciones del 15 de marzo? No, de ninguna manera. No es la misma situación, pero hay un desgaste del PLD. Y es el mismo momentum de la oposición. Tampoco es el mismo momento, pero hay un desgaste del PLD. Entonces, ¿cómo se va a traducir eso? No estamos hablando, pero también hay que tomar en cuenta. Perdóname, Danilo, el desgaste estaba igualito en el 15 de marzo. Estoy hablando del escenario, del momentum. Del escenario. Del momentum, o sea, es el mismo momentum que se vivió el 15 de marzo con lo de la Plaza de la Bandera, las acusaciones de fraude, el boicot. Todo eso que favorecía evidentemente a la oposición. Pero esos elementos están desmontados. ¿Cuáles son los elementos nuevos que podrían ser? Decir que hay corrupción, decir que hay impunidad, de aquí con el mismo tema, porque es una realidad nacional. Mira, hay algo ahora muy bien, importante. nadie me agarre uno a la vez. Perdón, hay algo muy importante. Una connotación breve. En Corea del Sur, hace un mes se celebran elecciones. En Corea del Sur, hace un mes hubo elecciones con pleno desarrollo del coronavirus. Y no apareció en toda la realidad de cada país es diferente. Claro, y allá votó un 80%. Pero también allá, lo que te quiere decir, cada país es diferente. Pero hay fechas establecidas, constitucionales,
Nadie dijo, vamos a proponerla. Hay que seguir lo que está establecido. Yo creo que aquí la pregunta es, y es sospechosa, pues no se pueden hacer elecciones. ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué va a pasar después de 16? Y la Constitución establece. Suponiendo. Sí. Eso es Miren, hace rato que quiero decir algo extremo. por lo que Atahualpa decía. El momentum de marzo a favor del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana era negativo, porque había una percepción de los muchachos de la Plaza de la Bandera, el toque de Caldero, se dejó quitar la calle y la opinión pública, le decía yo a Atahualpa en esa oportunidad. El PLD se dejó quitar la calle y se dejó quitar la opinión pública. Parecían tullíos los miembros del comité político. No pensaron cómo no dejar eso. Pero ¿qué ocurre? Que ahora no es ese momento, pero podría darse dependiendo de cómo el gobierno actúe. Y ese es mi temor, que el gobierno, por mantener o por conseguir la voluntad de la gente, no adopte medidas para detener el coronavirus que pudieran ser fatales para nosotros. Por eso yo decía en estos días, ¿Pero cuáles son? es un momento de crecerse. Este es un momento de decir, yo tomé un juramento para administrar este Estado como un político serio y nosotros somos un partido serio y vamos a hacer la cosa con seriedad. Si no se toma esa actitud y se quiere conseguir el favor del pueblo, no tomando posiciones que son desagradables para la población, nos jodimos. Eso es lo que yo he tratado desde hace días de decir y se me presenta la oportunidad para decirlo ahora. La curva sigue creciendo de manera vertical. La gente ya salió a la calle como si no hubiera ningún tipo de restricción. No en la noche, no, en el toque de queda. En el día. Usted sale ahorita a la calle y se va a dar cuenta como si aquí no estuviera pasando nada. Y los que saben de eso dicen que nosotros no hemos llegado al momento más difícil. Eso solamente lo puede enderezar los que manejan el Estado, pero con posiciones que son indeseables para el colectivo, para toda la gente. Entonces ahí perdería eso que dice Atahualpa, el favor, el momentum lo perdería porque lo tiene a favor ahora, porque está ejecutando políticas a favor de los que se pueden infectar y no ha dejado el gobierno de hacer campaña. No ha dejado de hacer campaña. Pero oye, Daniel, una cosa. Eso no es para tú enrostrárselo, porque es que son políticos. Oye, Danilo, una cosa. Si algunos técnicos dicen, infectólogos, que no hemos llegado al tope, al alto de la curva, no es verdad que va a variar mucho de aquí a julio o agosto, por lo que se mira. En el término de cuándo se detiene el tope, porque tampoco tenemos una política clara con respecto a contrarrestar el virus. La posición de muchos es 24 horas por 15 días. Eso se le ha dado de larga al asunto. Porque es indeseable. Es indeseable. Entonces, ese es el elemento central. De todas maneras, yo pienso que el 16 de agosto, independientemente de si hay condiciones o no para las elecciones, las autoridades actuales deben entregar, está establecido a quién entregárselo y ese fijará las condiciones para un próximo certamen electoral con la anuencia de los partidos políticos que son los actores principales y la sociedad en sentido general. Porque no podemos parar el país ni caer en caos. Óyeme, Ramón, ¿tú crees que el pueblo, si no se le mete macana, se va a recoger y vamos a detener la curva ascendente? ¿Tú crees que lo va a hacer el pueblo? ¿Tú no crees que el Estado debe intervenir para detener esta fiesta? Pero fíjate que tú lo has dicho, el Estado tiene temores por el efecto político, porque está viendo elecciones, candidatura presidencial. El otro elemento es, todavía no podemos decir cuántos son los contagiados, porque aquí no se ha hecho, como se ha hecho en otros países, el aumentar la prueba de una manera significativa. Entonces también tenemos
esos problemas, sea porque no tenemos el dinero, porque no aparecen los países que te puedan vender todo lo que tú quieras. Que me mezclan arroz con mango. Ahí vamos a esta llamada que tenemos en la línea. Adelante, buenos días. Es que esto está mezclado, arroz con mango. Sí, Atahualpa, brevemente, por primera vez llamo por segunda ocasión, pero brevemente, porque ustedes tienen un debate que mañana es demasiado tarde opinar. Sí, indiscutiblemente que la situación del coronavirus, que el gobierno la ha afrontado, yo diría, le doy el voto de exceso de asistencia, de ayuda, de cheque, de todo, comida, increíble, que uno no se imagina ni de dónde puede salir en un país que es pobre como este. Pero eso, la realidad nos da en la cara y nos dice que eso no se puede sostener por meses y meses. De hecho, ya el gobierno ha tenido que recurrir a un préstamo al fondo, al Banco Mundial, algo así de 1.500 millones. Ha tenido que recurrir, 40.000 va a buscar en los fondos de pensiones y todo ese tipo de cosas. Eso es insostenible y no este país. Trump está por abrir hace tiempo porque la economía se resiente de manera dramática. Y el mundo no puede quebrar, ni el país puede quebrar. Yo pienso que después del 30 hay que ir abriendo el país. Ya la gente, ni el gobierno, ni nadie puede mantener una economía tan frágil como este. O sea, si baje o no baje la curva. Y la pandemia de la fiebre española duró 2 años. El ébola duró 2 o 3 años. El SARS duró un par de años también. No hay una magia en el mundo. La vacuna viene en 12 a 18 meses. No hay un milagro que se vea a la vista como para que se resuelva en 30 días. De manera pues que sea elecciones y lo que sea, el país hay que irlo abriendo en las actividades que sean convenientes. Y eso que dice Cabral, ahí fue que hablé ahorita, el que haya que trasladarlo después del 16 puede traer en un fanatismo político que hay consecuencias impredecibles. Esas elecciones hay que tratar que ubicarlas con el mayor cuidado dentro del plazo que fija la Constitución. Gracias y perdonen quizá también imprudencia. No, mire, hay un dato, por eso, miren lo que pasó en Macorís en el día de ayer. ¿Ustedes creen que es posible que en medio de una pandemia, de una situación como la que estamos viviendo, venga un grupo y arme una protesta quemando gomas en San Francisco de Macorís, que es el principal foco de infección? Eso evidentemente que tiene un matiz político. Y no, por eso hablé de que a partir de estos resultados y a partir de lo que se está viviendo ahora, no nos sorprendamos si encontramos que hay un cambio en el discurso y en las acciones, principalmente por parte de la oposición. Eso de Macorís es una insensatez, pero tiene evidentemente que tiene aunque se tenga el motivo. Pues bueno, ayer mismo en la mañana, Danilo Basilio creo que hablaba de una comitiva, que salía del Ministerio de Salud Pública con una caravana de vehículos para intervenir otra vez a San Francisco de Macorís, de parte de las autoridades de salud pública, que le han dado una atención especial a San Francisco de Macorís. Pero el ciudadano de San Francisco de Macorís ese es el que más ha desobedecido todas las indicaciones. Entonces hacen movilizaciones callejeras ayer, prenden neumáticos en un momento en que se está hablando de un virus que afecta directamente a personas que son grupos vulnerables, como es el caso de los que tienen problemas de asma, que tienen problemas de la presión, de diabetes y todo eso, y le prenden goma en el pueblo. Pero ¿Cuál es la razón de que un grupo venga a aprender a quemar neumáticos y hacer como si fuera una situación normal? O sea, eso no tiene sentido. Es irracional, pero ustedes prepárense porque van a venir acciones irracionales. Y el que crea que hay que obligar que las elecciones
se hagan el 5 de julio. Óigame, el país está por encima de toda esa vaina. Y aquí se suspenden las elecciones el 15 de julio y se le busca la vuelta como se le ha buscado en otras situaciones a escenarios que son complicados políticamente. No es verdad que la gente se va a suicidar porque los políticos quieran, coño, que hagan elecciones. ¿Cuál es la idea de que si no es ahora, no se puede hacer después? Porque el que está ahí no se puede quedar. Bueno, pero búsquenle la manera, un gran acuerdo nacional que conlleve a mantener más o menos el orden constitucional, pero no exponerle a la gente. Hay que hacer elecciones aunque se muera la gente. ¿Por qué? Porque fulano quiere que se hagan ahora y porque ahora el momento me favorece, ya sea para el gobierno o para la oposición. Pues no, yo entiendo que no. El país está primero por encima de todos, de todos los políticos que hay ahora. Sí, entonces todo se politiza, porque mira la Junta que está bajeada, que no tiene el mejor momentum de credibilidad, también politiqueando. No, aquí no se va a presentar ningún vacío político. No le hace caso a lo que tú estás diciendo, que es correcto. El país está por encima de todo, encima de los intereses de los partidos políticos. Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque. Porque la esperanza ha sido nuestro mejor camino. Y lo hemos construido juntos. Unidos, nada nos detiene. Porque en los momentos difíciles hemos creído, como buenos dominicanos, en la fuerza de la unidad y la hermandad para superarlos. Porque somos un país hermoso, bendecido, solidario, aferrado a la fe y a un mejor porvenir para nuestra gente. Seguiremos adelante porque has confiado en ti, en nuestra nación y en los demás. Apostando a la conquista de un nuevo amanecer. Hoy seguimos a tu lado y lo haremos mañana y por siempre. Siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Vive el lujo a tu manera con Colección de Lujo Experience. 15 ganadores podrán ganar viajes a destinos de lujo y hasta 3 millones de pesos en efectivo. Participa en los sorteos quincenales canjeando 10 puntos y demás por un boleto. Los productos patrocinadores te dan boletos adicionales y tu tarjeta 5 duplica tus chances de ganar. Participa y elige el lujo que quieres vivir. La Sirena Superbola.
Bueno, estamos de regreso en este cierre de Mañana Boreal, porque ya vamos a entrar en el café con leche. Y quiero anunciar, miren, Danilo me hizo llegar un video que realmente no sé quién lo produjo, aunque al final creo que tiene el crédito, sobre el manejo que se dio a la pandemia de la fiebre, de la gripe española, que no era española nada. Nació en Estados Unidos. Fue en Kansas, en Estados Unidos. En una granja porcina. Y se le pegó a España, que a propósito de eso, ayer el canciller chino le respondió con una bola rápida a Estados Unidos, cuando le dijo que Estados Unidos habilitó unas demandas que se han hecho en territorio norteamericano, igual que en la Unión Europea, supuestamente contra China. El canciller chino le dijo a Estados Unidos que quién le había reclamado cuando surgió el SIDA en Estados Unidos, que tiene origen que de donde se promueve y toda la cosa en Estados Unidos. Mientras Reagan estaba con la guerra de la galaxia y el escudo espacial, no quería hablar de gay y de homosexuales. Pero también quién le reclamó a Estados Unidos durante otras pandemias que han muerto más de 200,000 personas. O sea, viene la guerra diplomática ahora. Pero este documental me lució interesante, muy interesante. Muy interesante. Gracias a Danilo que me lo envió. Por cómo se manejó en el Santo Domingo de esa época, intervenido en 1918 por las tropas norteamericanas. No solo República Dominicana, también estaba intervenido Haití. Sí, la isla completa. La isla completa por los norteamericanos. Y sin embargo, llegó un momento en el manejo de la pandemia que se cerró la frontera con Haití por disposición del gobierno interventor de Estados Unidos. Y mientras se esperaba, otra coincidencia, mientras se esperaba que la pandemia de la gripe española entrara por Haití, no entró por Haití. Por el sur. Entró por el sur. Por Barahona. Por Barahona. No, entró por los barcos mercantes que llegaban a esa época, en 1918. Imagínense ustedes, pero hay una narrativa de la solidaridad del pueblo dominicano en los momentos en que cada provincia o cada demarcación era afectada por la gripe española. Y se destaca la solidaridad de la ciudad de La Vega, la solidaridad de la gente de Santiago. Se fue moviendo de acuerdo a cómo se movía la pandemia en ese momento. Lo vamos a poner. Sí, yo creo que sí, que hay que compartirlo con la gente. En la parte final del café con leche, que viene a continuación. Pero no se lo pierda porque, miren, y además está la similitud en las medidas que se adoptaron en 1918 con las medidas que se han adoptado 102 años después, en el año 2020. En todas las pandemias ha sido una constante el aislamiento. En todas las pandemias. Pero no solo el aislamiento, también medidas de prohibición. De salubridad. Pero de todas maneras, no existían tampoco los medicamentos que hay ahora, sobre todo los antibióticos y los antivirales. ¿Y cuáles son los medicamentos para el COVID-18 ahora? ¿Cuáles? Bueno, se está buscando soluciones. No hay ninguno, lo mismo que había en el 1918. No, pero no existe. Por eso es pandemia. Pero venga acá, lo mismo del 1918, que no había un tratamiento, ni vacuna, ni nada contra la gripe española. Es lo mismo que estamos viviendo ahora, que no hay tratamiento, ni hay vacuna para el COVID-18. Pero hay alternativas ahora. Óyeme, la mejor medicina que existe en el 18. Que mucha gente se ha salvado por el uso de los antivirales, de la cloro. Esos son experimentos. Bueno, pero han dado resultados. Bueno, sí, igual que mira, el mejor medicamento que existía para la fiebre, para la gripe española aquí eran las procesas. Me quedé blanco. Y las horas santas. Mira, oye, lo que se bebía era té. Te lo he dicho en una infinidad de veces. Mi abuela murió en el 1919 de la pandemia española.
Mi papá estudió medicina porque se le quedó eso. Era un muchachito de 10 años. Y estudió neumología porque se le quedó eso, que su mamá murió de una pandemia, etcétera, etcétera. Vaya muchacho. Pero que, o sea, yo estoy hablando, o sea, es que yo no sé. No. Lo que te quiero decir. Me mezclan la vaselina con la leche condensada. Fíjate, que lo que era lo que hacían antes, dar tesis con la pandemia, dar tesis. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora, pero ahí hay muchísima gente que se ha salvado, como tú dices, con el experimento. Ojalá a mí me salga un experimento de eso. Igual que en la pandemia de la fiebre española, que se salvó muchísima gente, que le dio y no se murió. Así es. El azar. Lo mismo que está pasando ahora, señores, la misma cosa, lo mismo, el mismo escenario. Pero todo. La gente va a ver, Atahualpa, cómo los santiagueros usaban el bozal. Sí, la mascarilla. La mascarilla. Mira, es que siempre se ha dado eso. Por ejemplo, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, no habían antibióticos. La utilización para los soldados alemanes de la máquina esa ¿cómo que se llama? Que no es oxígeno, tiene un nombre. Cuando se le infectaban lo que está usando el ayuntamiento ahora, aquí también. Ozono. Los alemanes, porque se inventan esa máquina para que cuando se infectara un pie, por ejemplo, de un soldado, lo metían en la máquina y eso servía de antibiótico y curó mucha gente. Bien, yo creo que es tiempo de anunciar que terminó Mañana Boreal y que el próximo espacio será el café con leche. Así Y que no se pierdan el documental que vamos a poner en el Café con Leche, para que Cabral lo vea. Venimos en un momentito, por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.